el título de la presentación es Inflación, Crecimiento, Tasas de Interés y Crédito, que va a mostrar la situación actual de Colombia en estos frentes con una explicación de por qué ocurren las cosas. Luego, el contenido, como ustedes lo ven, va a ir tema por tema y después unas conclusiones generales. Empecemos por el tema de inflación. Y antes de adentrarnos en la coyuntura, veamos un poco la historia, porque es importante saber dónde estamos y de dónde venimos. Vemos una serie desde 1972 hasta el último registro de inflación, al fin de 2019, 3.8%. Y como ustedes pueden observar, son dos mundos completamente distintos, lo que estamos viendo ahí. Entre 1972 y 2000, la inflación promedio era de 22%. Muchos jóvenes seguramente nos recuerdan que era el principal tema de discusión y de titulares de prensa, una inflación alta como la de aquella época. Estamos hablando de 30 años en esta gráfica de inflación alta. Pero además de ser una inflación alta, que para los estándares de hoy en día es impensable, también era una inflación muy volátil. Y digamos, los efectos de una inflación alta ya son malos, pero si además es volátil son peores. Porque una inflación alta en sí mismo deteriora el valor de las cosas, el valor real de los activos. Pero si además es volátil, introduce un elemento de incertidumbre que dificulta las decisiones económicas. Es difícil, por ejemplo, tomar decisiones sobre inversión, porque no se sabe qué puede pasar con el precio de los activos. Es difícil tomar decisiones de endeudamiento o de crédito de parte del banquero, porque no se sabe qué puede pasar con el valor real de la deuda. También es muy difícil tomar decisiones de qué hacer con los recursos que se quieren invertir, porque los precios relativos, cuando uno compara los precios de una cosa con otra, pierden significado económico en un contexto inflacionario, porque no se sabe si realmente están indicando una escasez relativa de un producto respecto a otro o es que están contaminados por la inflación. Adicionalmente, en un contexto inflacionario, las negociaciones salariales son muy difíciles, y son difíciles hoy en día, con una inflación por debajo de 4%, pueden ustedes pensar lo que puede ser una negociación con inflaciones superiores a 30% o cuando hay tanta incertidumbre. Y ese mundo, digamos, al que nos acostumbramos a vivir por tantos años, pensando que sencillamente esa era una de las características de la vida, cambió y cambió para bien a partir de finales de la década de los 90 y durante todo el trayecto de la década del 2000 hasta nuestros días. Desde luego, hoy en día también hay cierta volatilidad, mucho menor relativa de lo que había en aquella época. Hay choques, hay presiones, sobre todo provenientes de los alimentos, provenientes de la tasa de cambio, como vamos a ver. Pero en todo caso, es una inflación mucho más baja definitivamente, y es una inflación más estable de aquella inflación que tuvimos hasta finales de los 90. ¿Qué fue lo que cambió? No fue un regalo de la naturaleza. Algo tuvo que haber cambiado profundamente en nuestras instituciones, en nuestra forma de ver el problema. Y aquello que cambió, lo sabemos muy bien. La Constitución de 1991 hizo un cambio institucional importante, muy importante en el país, que fue redefinir el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, en su mandato y en su institucionalidad. Primero, mandato, una inflación baja y estable. Y una institucionalidad es, usted va a tener independencia para lograr cumplir ese mandato. Y es precisamente en ese contexto, a partir de
el año 92, cuando el Banco Central, el Banco de la República, empieza a gozar de independencia, con una nueva junta directiva que funciona hasta nuestros días, con un formato completamente independiente de los deseos del gobierno, pero con un mandato constitucional que empieza a plantear metas. Bueno, vamos a cumplir el mandato, ya que tenemos la independencia. Y esas metas, desde luego al principio no se conseguía, no se lograba, pero sí fue cambiando la cultura de cómo se percibía el fenómeno de la inflación y fue rompiendo esa inercia que tenía la inflación hasta finales de los 90, en donde se reproducía de un año a otro la inflación y veíamos además la volatilidad. Estas metas de los 90, digamos, como ustedes pueden ver, la línea azul, pues es la inflación observada, difícilmente se cumplían, pero crearon una tendencia que progresivamente fue reduciendo la inflación. Hasta finales de los 90 y específicamente en el año 99, donde la inflación se descuelga fuertemente. De hecho, la meta para 1999 era 15% y llegó a 9%, es decir, se sobrecumplió. Pero no fue un éxito realmente de la política monetaria del Banco de la República, fue un fenómeno de un choque negativo externo sobre la economía colombiana, un crecimiento negativo de Colombia en aquella época del PIB de 4.1% negativo y por supuesto en una situación en cuando una economía se contrae, los recursos quedan ociosos, el desempleo aumenta, el desempleo no solo de mano de obra sino de factores de producción y en un contexto de una fuerte caída de la economía, pues la inflación también cae. Pero en realidad algo también había ya previsto para permitir que ese momento que fue muy duro para la economía colombiana se aprovechara en términos de inflación hacia adelante, y es buscar una recuperación de la economía sin que la inflación regresara a los niveles de los cuales venía en los 90. Y ese es el éxito, digamos, de lo que llamamos hoy en día el esquema de inflación objetivo, que empieza precisamente a finales del 99 en plena recesión económica, buscando de cierta forma consolidar esa ganancia de inflación, esa pérdida, digamos, esa reducción fortuita, diríamos, en ese instante, pero que la economía volviera a recuperar su nivel de actividad económica sin regresar a los niveles de inflación. Y ustedes noten que esa intención, digamos, de la política monetaria se cumplió, obviamente sujeto a choques, pero finalmente se logró que la economía volviera a crecer, pero que la inflación no retornara a los niveles previos. ¿Y eso cómo se consiguió? Se consiguió con una ganancia progresiva de credibilidad. Credibilidad en la meta que el Banco Central iba planteando año tras año. Inicialmente las metas eran puntuales, una rayita. Posteriormente eran unos rangos que se fueron reduciendo. En el año 2009 se aumentó, pero posteriormente se llegó a la meta de largo plazo que existe hoy en día, que es 3% anual, en un rango de 2 a 4. La credibilidad es algo intangible, pero la credibilidad en la meta es algo que se convierte en un ancla de la inflación, porque es psicológica. La idea de anclar la inflación a algo no era nueva. Primero existió el oro, por ejemplo, siglo XIX, el patrón oro a comienzos del siglo XX. Después de la Gran Depresión, cuando se abandona el patrón oro en Estados Unidos y en muchos otros países, se siguieron buscando anclas. Por ejemplo, los agregados monetarios, la cantidad de dinero, la Escuela Monetarista de Chicago. Anclas también como la tasa de cambio fija, que de hecho, por ejemplo, la ensayó Argentina a finales de a comienzos de la década del 2000, en aquel famoso plan de convertibilidad, atar el peso argentino al dólar 1 a 1 y firme,
para que eso bajara las expectativas de inflación. Eran anclas, pero esas anclas se fueron hasta cierto punto agotando. Los agregados monetarios dejaron de ser una buena ancla, el oro pues obviamente se había abandonado mucho antes, las tasas de cambio se tuvieron que permitir flotar en un mundo que está sujeto a tantos cambios y a tantos choques. Y digamos, los bancos centrales se fueron quedando sin un ancla creíble hasta que surge este esquema. Y este esquema es distinto porque el ancla no es algo tangible, sino intangible, que está en cada uno de nosotros, es la credibilidad en la meta. Y eso es lo que permite hoy en día mantener una inflación que regresa a la meta a pesar de que siguen existiendo choques, porque el ancla está firme y la credibilidad sirve para mantener en el mediano y largo plazo una inflación alrededor de la meta. Entonces, esos son un poco los antecedentes de lo que se logró en los últimos 30 años y que hoy en día podemos decir ya dejó de ser una noticia que nos preocupaba. La inflación nos preocupa hoy en día que porque aumentó 4 o 5 décimas, pues claro, frente a la meta es importante, pero eso no hubiera ni siquiera salido en las noticias hace 30 años, que porque la inflación fue 3,8 y no 3. Si estábamos en inflaciones muy altas y por encima de 20% en aquella época. Entonces nos acostumbramos a una inflación baja y eso cambió las cosas porque creó un ambiente de estabilidad, un ambiente de más certidumbre y eso ayuda a las inversiones, al crecimiento, mejora las relaciones patronales, etc. Luego es un logro importante. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, antes de seguir, sencillamente quiero mostrar a Colombia en el contexto mundial de las economías emergentes. Y noten ustedes cómo Colombia hoy se coloca cómodamente en el mundo de las economías emergentes que tienen una inflación baja por debajo de 5%. Colombia, sabemos, 3,8% el año pasado. Pero fíjense que eso no es una cosa asegurada en todas partes. Argentina sigue estando en una inflación muy alta, no tiene ni ha logrado todavía la estabilidad en el frente monetario, ni tampoco en el cambiario, digamos, sigue estando muy sujeta a choques y no tiene un ancla que funcione. Y tenemos que eso tumba gobiernos, o por lo menos vimos cómo Macri perdió las elecciones a pesar de los esfuerzos, y este gobierno que acaba de empezar, uno de sus retos es bajar esa inflación. De manera que no es algo fácil de alcanzar. Muchos países lo han logrado. Afortunadamente nuestro país se coloca hoy cómodamente en los países de inflación baja. Entonces lo que yo quiero hacer es discutir la situación de inflación hoy en día. Con el antecedente que acabamos de explicar, voy a mostrar qué está pasando y si hay razón de preocuparnos o no dentro de los estándares de hoy en día, desde luego, ¿sí? Y voy a explicar los resultados de la inflación de 2019, pero para eso, y como es una cátedra, quiero primero ilustrarlos cómo se leen las cifras de inflación. Aquí hay una manera de entender las cifras de inflación, empezando por la inflación total, la inflación de precios al consumidor, la que recibimos como la noticia. Bueno, la inflación fue 3,8 en 2019, está bien. Pero el índice de precios al consumidor tiene muchas cosas. Tiene algunas que definitivamente están más allá del alcance de la autoridad monetaria, de las tasas de interés del Banco de la República, y se llama los alimentos. En realidad sabemos que los alimentos, pues, bueno, depende del abastecimiento de alimentos, que sea suficiente, pero ese abastecimiento depende de las lluvias, depende del clima. El fenómeno del Niño, por ejemplo, viene y después vuelve otra vez, y las sequías no se manejan con tasas de interés. Luego, una de las primeras cosas bastante elementales es leer la inflación sin alimentos, porque sabemos que los alimentos pues son parte de la canasta familiar, desde luego casi el 30%, no es que no importen, pero para entender el fenómeno de presiones inflacionarias, una de las primeras cosas que hay que hacer es separar los alimentos y después ver qué va a pasar con los alimentos, desde luego. Luego, aquí dividimos la inflación total entre inflación de alimentos e inflación sin alimentos.
y dejamos aparte la de alimentos. Eso se va a estudiar por aparte. Una vez tenemos la canasta del consumidor sin alimentos, continuamos en ese refinamiento, digamos, del índice de precios al consumidor, del dato de inflación. Y separamos nuevamente de esta canasta, que ya separamos alimentos, los regulados para dejar un cajón, un cuadro de inflación sin alimentos ni regulados. ¿Qué son los regulados? Los regulados son aquellos bienes o servicios cuyos precios están determinados por las autoridades. Las tarifas de transporte, por ejemplo, transporte intermunicipal, transporte urbano, los precios de la energía, del gas, del agua, los precios de la gasolina. Todos son productos muy importantes en la canasta, pero que están fijados por distintas autoridades, a veces nacionales, departamentales, municipales. Y pues son precios que hasta cierta forma tienen una lógica, porque no son decisiones pues tomadas en el vacío, pero que no están afectadas directamente por la autoridad monetaria, son autoridades que están tomando unos precios de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, así como pasa con los alimentos, que los gobierna el clima, los regulados los gobiernan ciertas autoridades, entonces separamos en un cajón sin alimentos y regulados para que haya, digamos, una definición con más sentido económico, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos aquí y hemos separado los alimentos y los regulados, podemos también dividir este cajón entre inflación de bienes transables y no transables, que ya no tienen alimentos ni tienen regulados. Los bienes transables son aquel conjunto de productos o servicios de la canasta familiar, particularmente productos, cuyos precios dependen de los precios internacionales y de la tasa de cambio. Por ejemplo, la tecnología, los computadores, los celulares, los iPads, tantas cosas que son importadas, cambian de precio con la tasa de cambio, porque básicamente son importados. Igualmente, otros precios que no necesariamente son importados, pero que utilizan insumos importados. Muchos productos, digamos, que se producen con insumos químicos que son importados, pues están afectados en sus costos de producción por la tasa de cambio y por el precio internacional, y van a reflejar variaciones de la tasa de cambio. Los vehículos, por ejemplo, parte de los vehículos hoy en día se producen en Colombia, pero sus precios siguen estando, digamos, determinados mucho por los precios de los vehículos internacionales, en parte porque como también importamos vehículos, unos compiten con otros, de manera que todos en conjunto son bienes transables. Y así podemos pensar en toda clase de bienes que están afectados por las tasas de cambio y de los precios internacionales. Son los llamados transables. Y los no transables son distintos. Por ejemplo, estamos en una universidad donde hay un servicio de educación. Y las matrículas, pues no tienen por qué depender de la tasa de cambio, de pronto indirectamente, porque aquí, digamos, hay algunos insumos que son importados, claro, aquí hay tecnología, pero básicamente es un servicio. Los servicios de salud, lo que nos cobran los médicos o los distintos especialistas, son servicios personales, básicamente, como la educación, la salud. Los arrendamientos, bueno, pues eso ¿qué tiene que ver con la tasa de cambio? Pues nosotros no importamos casas. Digamos, y son muy importantes, pero son no transables. La lógica de formación de esos precios no es la lógica de los transables, que depende de la tasa de cambio y de los precios internacionales. No quiere decir que sean totalmente independientes. Hay una comunicación entre los dos. Muchas veces la comunicación entre los dos es precisamente porque se contamina, digamos, un poco los precios de los no transables por lo que esté pasando en los transables, porque pues si están caros los transables, entonces yo voy a tratar de aumentar un poco el precio del corte de pelo para poder comprar el computador. Digamos, hay una cierta correlación, pero una correlación, digamos, que no es muy evidente todo el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es ir mostrándole las cifras teniendo en cuenta ese esquema, y así empezamos a entender el índice de precios al consumidor. Empezamos entonces con una serie que me muestra la inflación total y la inflación sin alimentos, ¿sí? Digamos, aparto los alimentos. Y aquí miremos primero la serie de inflación total. En la serie de inflación total
vemos recientemente, digamos en el año 2015, 2016, un fuerte choque inflacionario. La inflación llegó casi a 9%. Fue un choque muy serio, muy serio, muy serio en lo que veníamos haciendo, bajando la inflación, buscando la meta de 3%, con todo el esfuerzo desde traerla desde 15, 9% a finales del año 99, cuando ya la inflación la teníamos en el nivel deseado, aún incluso por debajo de 3%, digamos, previo, de pronto nos sobreviene un choque muy importante, muy fuerte. Y fue un choque dramático en el sentido que puso en peligro el ancla de la credibilidad en la meta de inflación. No era cualquier cosa lo que estaba en juego, porque perder la credibilidad era perder el camino recorrido durante los últimos 13, 14 años, desde 99 al año 2000. Poner en peligro todo un esquema que venía funcionando. De manera que fue un momento difícil. Pero si observamos, la inflación sin alimentos también subió, pero mucho menos que la inflación total. Entonces, lo primero que dedujimos en el año 2015 es, ahí la diferencia es alimentos. Definitivamente, ya lo vamos a ver. No obstante, había más cosas. No solo es alimentos, porque de todas formas, la inflación sin alimentos también superó el 6%, el doble de la meta de inflación. Entonces, claro, podemos echarle la culpa a los alimentos, pero no todo. Más cosas pasaron. Cuando vemos, por ejemplo, el resultado de 2019, vemos una cosa no tan fuerte, pero parecida. ¿De acuerdo? La inflación total es 3,8. La inflación sin alimentos, 3,37. Definitivamente, los alimentos nos están otra vez dando un dolor de cabeza, no tanto como el 2015, pero otra vez. Entonces, tenemos primero que entender qué pasa con los alimentos, ¿de acuerdo? Y después continuamos. Esto es lo que pasa con los alimentos. Los alimentos que afectan una tercera parte de la canasta familiar pueden tener situaciones tan dramáticas como lo que pasó entre 2015 y 2016, un fenómeno del niño que fíjense ustedes que se fue acentuando en estos 2 años, que fue muy largo y muy fuerte, tal vez ustedes todavía recuerden. La inflación de alimentos llegó a estar por encima de 15%. Pero noten ustedes que son choques duros, pero igual son choques que se revierten ellos solos. Porque ya cuando empieza a llover, pues cambia la producción. Y además tiene un efecto interesante y es en las decisiones de los agricultores. Los agricultores, cuando ven precios cuando ven una subida tan fuerte en los precios como la que ocurrió a fines de 2015 y 2016 y mediados de 2016, pues siembran más. Finalmente, ellos están buscando maximizar sus beneficios, es la oportunidad. Y si además va cambiando el clima, pues con más razón los precios están altos. Entonces, la misma respuesta, digamos, del área sembrada de los agricultores en esforzarse por producir más, eso solo, además de las lluvias, por supuesto, reduce el choque y devuelve el choque de manera dramática. Es decir, noten ustedes que la inflación hacia mediados de 2017 de alimentos llegó a 0. De forma que son choques duros, pero choques que hasta cierto punto, pues hay que esperar a que terminen. Desde luego, eso no significa que no preocupen, preocupan mucho. Pero no preocupan tanto por el propio choque, sino por sus efectos en la credibilidad, en que un choque como esto no vaya a ser tan fuerte que ponga en riesgo el ancla, es decir, la credibilidad. En otras palabras, en lenguaje de los economistas, si el choque contamina las expectativas en el mediano y largo plazo, más allá de la meta, entonces sí es hora de preocuparnos. Con la tasa de interés no vamos a arreglar el clima, pero sí vamos a contener ese aumento de las expectativas. Y solamente si las expectativas aumentan es cuando la autoridad monetaria tiene que reaccionar con tasa de interés. De lo contrario, no hay necesidad. Luego, la vigilancia cuando estos choques ocurren están sobre las expectativas, no tanto sobre el precio de los alimentos, sino sobre las expectativas de inflación, no sea que se desanclen y nos pongan en peligro
la credibilidad y el ancla. Vamos a ver que eso alcanzó a suceder un poco. Recientemente, noten ustedes ya la historia, aquí se está produciendo un retorno a precios altos de los alimentos. Otra vez la inflación de alimentos está en 5.20% fin 2019, que es un nivel alto para el rango donde queremos mantener la inflación, de 2 a 4 y ojalá cerca de 3%, mucho mejor. Luego, es una situación no tan dramática como en el 2016, pero en todo caso preocupa. Esperamos que otra vez, como ocurrió hace unos años, los agricultores respondan al estímulo de precios y tengamos unos mejores precios de alimentos en el 2020 que nos permita reducir el nivel de inflación de 3.8 a 3% nuevamente. Está también los precios transables, los que yo les comentaba hace un rato. Aquí, para hacer el ejercicio completo, dibujé los precios transables totales, ¿sí? Sin quitarle nada, de los bienes transables. Y en el morado, quitándole alimentos irregulados, que es la cajita que estaba en la parte inferior del diagrama. Aquí nuevamente vemos choques en los transables. Y otra vez, notemos que sea todos los transables, o le quitamos alimentos irregulados, porque hay ciertos alimentos que son transables, como el arroz, por ejemplo, que se importa, o el trigo para hacer el pan, todo eso es importado. Hay alimentos que son transables, que están en el rojo, pero digamos aquí los quito, pero de todas maneras veo que el choque es muy similar, los deje o los quite, lo mismo que los regulados. ¿Qué fue lo que pasó? Y estos no son alimentos. De hecho, si quito los alimentos, igual la línea morada subió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos ese choque tan fuerte, casi hasta 8%, en la inflación de bienes transables sin alimentos ni regulados? ¿Y qué es lo que está pasando otra vez? Porque aquí vemos otra tendencia, desde abajo está presionando nuevamente la inflación total, esos transables, incluso si le quito los alimentos, igual. ¿Qué está pasando ahí? Imagínense qué es lo que está pasando. Algo bastante claro y que lo tenemos en mente todos los días, y es la tasa de cambio. Vemos dos periodos. La tasa de cambio después de 2014, de mediados de 2014, se produce una devaluación que no habíamos visto pues, hace mucho tiempo. Una devaluación de 90% en el pico. Cuando teníamos una tasa de cambio de alrededor de 1.800 pesos, la tasa de cambio se sube a 3.100, 3.200 pesos. Hoy la tenemos en 3.400. Si usted tiene una devaluación tan fuerte, ¿qué espera que pase con el precio de los bienes transables? Aquellos que se importan o aquellos que compiten con importaciones, que igual están afectados por la tasa de cambio, que también suban. Y eso es lo que nos explica de la gráfica anterior, el aumento de la inflación de bienes transables. Después de esta fuerte devaluación, digamos, se puede decir que la tasa de cambio se acomodó relativamente con cierta volatilidad alrededor de los 3.000 pesos. Había semanas en que bajaba a los 2.900 y eso. Nunca se devolvió al nivel de 1.800 donde estaba antes, pero notemos cómo la tasa de cambio se estabiliza, digamos en 2017 hasta mediados de 2018, y nuevamente tenemos 2018 y hoy en día una tasa de cambio que es volátil, pero que está con una tendencia y que nos vuelve a estar afectando los transables. ¿Sí? Eso nos encarece. Aquellos bienes que tienen origen importado o que tienen insumos importados o que compiten con importaciones, que son muchos en realidad, porque tenemos una tasa de cambio que se está nuevamente portando, no tan fuerte obviamente como 2014 o 2015, pero que tiene tendencia hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y eso es algo que nosotros tenemos que estudiar, porque nos está generando presiones sobre el índice de precios al consumidor total. Digamos, una manera de entender, una de las razones, quizás la más importante, de qué es lo que pasa con la tasa de cambio, es esta gráfica. Esta gráfica se las explico para poderla leer. Aquí está
el precio del petróleo de abajo hacia arriba, ¿sí? Tal como lo leemos. Y aquí está la tasa de cambio, pero invertida, digamos, desde bajo a una tasa de cambio alta. Ahora, la invertí precisamente para poder superponer las gráficas. El color azul y morado es el precio del petróleo, sea WTI, sea el Brent. ¿Y qué es lo que se logra invirtiendo el eje de la derecha? Poder observar esa fuerte correlación que existe entre el precio del petróleo y la tasa de cambio. Noten ustedes que entre el año 2013 y 2014, el Brent, el WTI, el precio del petróleo se desploma totalmente y tenemos una muy fuerte devaluación cuando pasamos de 1.800 a más de 3.000 pesos, ¿sí? Porque lo invertí. Luego, esto es una correlación muy clara de que la caída del precio del petróleo nos produce una fuerte depreciación o devaluación de la tasa de cambio que nos afectó. Viene la inflación de transables, como vimos en la gráfica anterior. Después de ese fuerte choque petrolero sobre la economía colombiana, que para nosotros es muy fuerte, dado que 55% de nuestras exportaciones eran petróleo hasta el año 2014, entonces es un fuerte choque sobre nuestra capacidad de exportar, y de ahí viene la devaluación. Después tenemos que el precio del petróleo empezó a recuperarse poco a poco, ¿sí? Hasta lograr otra vez niveles de $60 el barril. Recientemente observamos que el precio del petróleo está alrededor de 60 con alguna volatilidad, porque pasa toda clase de cosas en el mundo. El presidente Trump le declara casi la guerra a Irán, hay unos misiles, el avión por allá. Todas esas cosas que pasan geopolíticas en el mundo afectan los precios del petróleo. Pero a pesar de todo, digamos, el precio del petróleo se ha mantenido en el rango de alrededor de $60 el barril. Pero, noten ustedes que tenemos una devaluación nuevamente de la tasa de cambio. En otras palabras, al extremo de la derecha de ese gráfico, vemos que esa correlación, que era muy, digamos, bastante precisa hasta hace unos pocos meses, aquí se está perdiendo. Vemos una tasa de cambio devaluándose nuevamente. Tenemos un dólar de 3.400 pesos, creo que el día de hoy, o por ahí cerquita, pero no hay una caída del precio del petróleo. Entonces, otras cosas están sucediendo en el mundo. Otras cosas están afectando, digamos, el precio del dólar, no solo de la relación de Colombia con el dólar o con los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Cosas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, que está amenazando la viabilidad, digamos, del comercio mundial. Buenas noticias a ratos, muy malas. Temas como, nuevamente, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Y, digamos, temas que a veces pensamos que están muy alejados, pero que generan nerviosismo en el mundo. La gripa del coronavirus, por ejemplo. Cosas que están pasando lejos de nosotros, pero que están afectando, digamos, la tranquilidad de los mercados. ¿Y qué pasa cuando se afecta la tranquilidad de los mercados? Los inversionistas se van al activo más seguro. ¿Y cuál es el activo más seguro en el mundo? El dólar. Entonces sacan las inversiones, sus portafolios de economías como las nuestras, que son más vulnerables, y se van al dólar. Y eso nos va mostrando cómo hay una presión a la devaluación de nuestra moneda, porque no es tan fuerte como el dólar, desde luego, porque otras cosas están pasando, ya no necesariamente el petróleo. Entonces son muy difíciles de predecir, porque todo tipo de eventos afectan esa tasa de cambio. Y a nosotros nos afecta la inflación de nuestra canasta de bienes transables. Pero pasando a la canasta de bienes no transables, que no tiene nada que ver con la tasa de cambio, vale la pena también mirar la historia. Observemos que si yo dibujo la canasta de no transables, incluyendo alimentos, pues ahí están los alimentos. Entonces quitemos los alimentos. Notemos que la línea moradita es mucho más estable, porque esto era puro alimentos. Mucho más estable, pero de todas maneras también se contaminó.
ya no por alimentos, ya no por tasa de cambio. Entonces, ¿qué diablo fue lo que pasó con los no transables? Si no es alimentos, si no es tasa de cambio, ¿por qué tuvo una tendencia a aumentar, digamos, en estos años, a situarse, digamos, alrededor de 5 o 6%, y que recientemente ha venido disminuyendo, pero que en todo caso está por encima de 3%? Digamos, es un conjunto más estable, pero no inmune. No inmune. ¿Qué es lo que puede afectar esos no transables? Puede haber situaciones internas, pero lo más importante es que se contamina de las otras inflaciones, de las de transables y de las de alimentos, a través de las expectativas. Porque si las expectativas se desanclan, aunque sea un poco, empiezan a afectar todos los precios transables, los no transables también. Entonces, lo que tenemos aquí es cierta contaminación de las otras inflaciones, de las cuales sí tenemos mejor explicación, pero que esta también se afectó. Por ejemplo, el precio de los arrendamientos. A veces son también las regulaciones, ¿no? Ustedes saben que los arriendos, cuando se renuevan los contratos, aumentan con la inflación del año anterior. Y como la inflación del año anterior había aumentado, digamos, en 2014, 2015, 2016, sobre todo, por los efectos de alimentos y de tasa de cambio, pues entonces eso contamina los arrendamientos, y los arrendamientos son una parte importante de los no transables, y esto lo vemos en el incremento de la línea morada. Entonces, estamos sujetos siempre a choques. Algunos creemos que no nos pueden afectar, pero a veces son choques que se prolongan en el tiempo, y por eso la política monetaria, las tasas de interés tienen que estar vigilando todo eso para ver cómo amortigua los choques, incluso aquellos que no son de su directo resorte, como los alimentos, pero que vía expectativas terminan generando una presión inflacionaria hacia periodos posteriores, incluso aquellos posteriores a la corrección de la propia inflación de alimentos. Y el último renglón, o el último cajón, digamos, que yo había mostrado en el diagrama, es el de los regulados. Noten ustedes que los regulados también tuvieron alzas importantes y solo recientemente se están disminuyendo. Quizá el producto regulado más importante es la gasolina. La gasolina, ustedes saben, parte hoy en día se produce, digamos, en la refinería de Cartagena, pero parte tiene que ser importada porque no tenemos suficiente capacidad de refinación. Pero incluso aunque no sea importada, el precio de la gasolina tiene que guardar una relación con el precio de la gasolina internacional, porque pues en todo caso no la vamos aquí a poder vender más barato de lo que cuesta, digamos, en otros países. Y eso determina que la tasa de cambio afecte el precio de la gasolina, aunque no sea toda importada. Y es lo que vemos aquí. La devaluación de estos años aumentó el precio de la gasolina y ha tenido, digamos, cierta volatilidad. Recientemente empieza a reducirse, pero todavía está alta. Uno diría, por ejemplo, que el fenómeno del Niño y la sequía pues afecta los alimentos, sí, obvio, pero también afecta el precio del gas, porque acuérdense que nuestra generación eléctrica es a través de hidroeléctricas, necesitamos agua para generar energía, y cuando el agua es escasa tenemos que prender las térmicas y esas requieren gas, y el gas se vuelve escaso y hay un aumento en los precios del gas, que es un bien regulado. Y el precio del transporte, porque si la gasolina aumenta y el gas aumenta, y como los vehículos ruedan con gas y gasolina, entonces el transporte aumenta también. Y así, digamos, hay formas como se van encadenando unos choques con otros en distintos componentes de la canasta familiar. Hoy en día tenemos, digamos, una situación un poco mejor en temas de regulados, pero todavía por encima de el límite superior del rango. Ok, entonces cuando el Banco de la República vigila todas estas cosas, se da cuenta que leer el índice de precios al consumidor no es tan fácil. Entonces empieza a elaborar ciertas estadísticas que llamamos la inflación básica. Y la inflación básica son simplemente construcciones del índice de precios al consumidor, como el más elemental, el de la inflación sin alimentos. Entonces es una estadística de inflación básica que ya estudiamos, que no está sujeta a los choques de alimentos, pero así puede uno fabricar otras. Por ejemplo,
no solo quitemos alimentos, quitemos los 20 productos más volátiles de la canasta familiar, a ver si esa volatilidad de los 20 productos más volátiles nos deja algo distinto, y es la línea morada. O quitemos los alimentos primarios, los combustibles, los servicios públicos. Uno puede quitar lo que quiera. Y en todo caso, uno más o menos ve las mismas tendencias, ¿sí? Los choques, así sean en medidas de inflación básica, ahí están, y ahí están otra vez, ¿sí? No tan fuertes, pero ahí están. Luego no puede uno decir con estas medidas, no, esos alimentos, eso va a pasar. No, esos son los regulados o son los combustibles. No. Quite todo eso y todavía es hora de pensar que la inflación no está donde quisiéramos que estuviera. Desde luego, 4 décimas no es para ponerse pues a quemar la casa, pero la política monetaria hoy en día busca que la inflación esté estable en la meta de 3%, porque finalmente ese es el ancla. Y aunque parezca algo muy sutil y pequeño, 4 centésimas o 4 décimas, es importante, porque donde no se corrijan esas cosas, se pueden comenzar a agravar más adelante. Cuando vemos el tema de las expectativas, es importante ver entonces, bueno, ¿y dónde están esas expectativas? Si son tan importantes, si es tan importante el ancla, veámoslas. Y esta gráfica cumple un poco esa función. Digamos, la línea roja nos muestra la inflación total, la lectura de la inflación total. La línea morada, observen ustedes qué deducen cuando ven eso. Primero que todo, yo lo que veo es una línea bastante estable, aún en los momentos de mayor estrés. Es decir, aquí, digamos, viéndolo con buena cara, yo diría, mire, lo que me muestra esta gráfica, sobre todo el choque 2015-2016, es que el público entendió que lo que estaba pasando con la inflación no era fundamental, es decir, no era de largo plazo. Era un choque, pero era un choque que sí estaba subiendo la inflación casi a 9%, pero la expectativa de inflación, los agentes económicos entendían el choque. Es bien interesante, entendían que ese choque era transitorio y que sí, la inflación a 12 meses vista, porque fíjense lo que dice ahí, la inflación esperada a 12 meses estaba alrededor de 4.6% en el peor momento, pero 5 puntos o más por debajo de la inflación observada. Eso yo creo que fue un test de fuego. Es decir, bueno, finalmente ¿qué? ¿Perdimos el ancla? Y dice, no, obviamente hay problemas, pero esto nos está mostrando que se había ganado credibilidad, que la tarea que se venía haciendo desde el 99 no había sido en vano y que a la altura de 2016 las expectativas habían aumentado, pero había todavía forma de recuperar la credibilidad, actuando a tiempo. Miremos el cierre de 2019. ¿Qué ven ustedes? Una cosa parecida, digamos, a otra dimensión. Una inflación que terminó en 3.8, 2019, y unas expectativas que están alrededor de 3.4, digamos, entre 3.3 y 3.4, a 12 meses, es decir, para 2020. ¿Qué es lo que hay detrás de esa credibilidad? Es la credibilidad que hay alguien sentado allá, en la junta directiva, que no se va a quedar de brazos cruzados. Esa es la credibilidad. Se sabe que hay control, que si se necesita se actúa, y por esa razón la inflación observada está más alta que la inflación esperada, porque los agentes económicos esperan algo sensato, que la actividad monetaria actúe y que la inflación retorne a la meta. Además, los agentes económicos son bastante inteligentes, saben que parte de la presión está proviniendo de alimentos y tasa de cambio recientemente. También saben eso. Entonces, cuando toman sus decisiones, pues tienen en cuenta que hay ciertos factores que probablemente se van a desactivar más adelante, por ejemplo, el tema de los alimentos,
y que la inflación probablemente va a volver hacia el 3-4%, adicionalmente a que la propia autoridad monetaria actúe. Entonces, eso, digamos, hasta cierto punto tranquiliza un poco, que las expectativas no anden detrás de la inflación observada porque hay todos estos elementos. Veamos el tema entonces de las expectativas con más detalle, porque es muy importante, ¿sí ven? Por ejemplo, veamos, la historia de 2019 pues ya está cumplida. Desde luego, esta es la medida de las expectativas en noviembre y diciembre. Ya en diciembre pues ya se sabía, prácticamente, no se sabía el dato, pero todos le pegaron, digamos, excepto unos analistas, todos le pegaron al 3.8, bueno, ya sabían, en diciembre pues ya se sabía. Entonces no hay mucha gracia en mirar esa gráfica, pero más bien veamos la de 2020, las encuestas de noviembre y diciembre, porque las de enero apenas se están terminando de hacer. Noten ustedes que hay divergencia entre las expectativas, incluso entre noviembre y diciembre cambiaron, y todas, o casi todas, digamos, están por encima de la meta. Fedesarrollo está bastante pesimista ya en diciembre, cuando le preguntamos sobre la inflación para 2020, y los demás, digamos, están en 3-4%. Aquí debe haber una diferencia en la segunda, en la centésima, por eso se ve un poquito distinto, porque la escala es muy alta, pero en todo caso, Citibank, el propio Banco de la República y Focus Economics, otros analistas, están en 3-4, ¿sí? Es, digamos, hasta cierto punto, una expectativa que no es 3.8, que no es 3, que está entre los dos, sobre la que hay que continuar trabajando para atraer esa expectativa hacia el 3%. ¿Y por qué es tan importante? Uno diría, 3, 4, 3, ¿cuál es la preocupación? Porque las expectativas entran en el momento de decidir los precios. Esta no es una economía totalmente de competencia. Si ustedes en estos próximos meses o semanas van a la reunión de sus conjuntos residenciales, una de las decisiones importantes que vamos a tomar todos los que vivimos en conjuntos residenciales es cuánto aumenta el precio de la cuota de administración de este año. Si usted tuviera una expectativa de inflación de 10%, pues está afuera de la realidad. Y si usted dice, pues vamos al 10%, porque como el año pasado la inflación aumentó, ¿no? Lea los periódicos más bien. Si usted propone, digamos, un aumento de la cuota de administración entre 3 y 4%, está con las expectativas de casi todo el mundo. Entonces, es en el momento en que el ancla funciona. Dije, ¿y por qué propuso eso? No, porque la inflación anda por ahí, más o menos todos lo sabemos. Y vean ustedes que es el ancla que está actuando en la psicología de las personas. Al final, seguramente, se irán a decidir aumentos de las cuotas de administración de entre 3, 4, máximo 5%, porque también están afectados por el salario mínimo, que es un factor que nos está presionando la inflación. Si miramos, digamos, a nivel internacional, seguimos en línea con el mundo y con los países similares a Colombia. Noten ustedes que aquí tenemos la inflación en diciembre, la azulita, la inflación que esos países esperan para 2020 e incluso para 2021. Notemos que Brasil está un poco alto, Colombia, como habíamos dicho, tuvo una inflación de 3.8, aquí digamos estamos graficando una de 3.3 o 3.4 y 3.3 otra vez, digamos, pero noten ustedes que estamos muy en la línea con México, con Chile. Perú tiene una inflación más baja, pero digamos, seguimos muy en la línea con los demás países, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, porque no solo fue un logro para Colombia tener una inflación baja y más estable, sino para muchos otros países, no Argentina, y obviamente aquí no graficamos Venezuela, pero por lo menos graficamos los países comparables con nosotros y vemos que Colombia mantiene, digamos, expectativas de inflación similares a los países de América Latina como Colombia. Otra manera de ver las expectativas es un poquito más técnica. Yo puedo ver, digamos, las tasas de interés implícitas en los títulos de deuda pública. ¿Y cómo la deduzco? De manera muy simple. Digamos, los TES, los títulos de deuda pública, hay unos que tienen tasa variable y otros tasa fija. ¿Qué es eso? Tasa variable es, bueno, yo le vendo a usted un TES, le pago 8% más la inflación.
Usted me dice, sí, yo acepto. 8%, acuérdese, más la inflación. Y de pronto otra persona le ofrecen otro tipo de negocio. Le doy 12%, no importa cuál sea la inflación. Entonces, digamos, hay test de tasa variable y de tasa fija, y en el mercado hay muchas transacciones, unos con test de tasa variable y otros con test de tasa fija. Supongamos que en el mercado se están negociando unos a 8 a tasa variable y otros a 12 a tasa fija. Si unas personas aceptan un negocio con tasa variable y otras muchas con tasa fija, ¿qué hay implícito ahí? Una diferencia de 4%. Entonces yo puedo deducir que el mercado en promedio tiene una expectativa de inflación de 4%. Si hay unos que les gusta el de tasa variable más inflación y otros se acomodan con el de 12%, entonces nadie juega a perder, es porque en últimas, en promedio en el mercado hay una expectativa de inflación de 4%. Entonces yo puedo coger y mirar todas las cifras de negociaciones de tasa fija y tasa variable y hacer ese ejercicio. Y como hay títulos a distintos plazos, entonces yo hago esas restas, digamos, y finalmente me muestra que cuando yo juego con esos test de fija y variable a 2 años, títulos a 2 años, noto que la inflación deducida a partir de ese ejercicio es de 3,6 a 2 años. A 5 años, 3,68. Luego, claro, esto es una guía, pero me dice, tenga cuidado, porque en todo caso, incluso cuando yo deduzco la inflación a partir de los títulos test de variable y fija, me muestra que no hay total credibilidad en la meta de 3. Que la autoridad monetaria tiene que seguir insistiendo en el mensaje. Y si es necesario, tomar medidas más adelante sobre la propia tasa de interés. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado financiero no es que se ponga a discutir cuál es la tasa de inflación, sino que fija unas tasas fijas y variables y a partir de ahí yo deduzco eso que estoy viendo en la pantalla. El Banco de la República es en realidad más optimista. Tiene razones, quizá, porque al final pues tiene el instrumento. Y este es el pronóstico del propio banco. Es un pronóstico un poco extraño, lo que llamamos un abanico, ¿sí? Es un pronóstico en abanico. Y los distintos colores muestran dónde se concentra la probabilidad. Donde es más rojo, se concentra más la probabilidad. Y lo que yo estoy viendo es que el equipo técnico del banco no está exactamente en el 3%, digamos hacia 2020, 2021, pero está muy cerca del 3%. Digamos, desde luego ahí se acomodan todas las demás expectativas que he venido mostrando. Pero el propio equipo técnico y con sus modelos dice, mire, esto es la forma como yo estoy viendo la situación y se puede ver que eventualmente, digamos hacia 2021, la tasa de inflación va a converger a 3%. Entonces, hay una divergencia, no enorme, pero hay unas expectativas un poquito altas, las que yo derivo de los test, como acabamos de ver. Las de las encuestas me dan 3, 4. El equipo técnico tiene, digamos, a partir de sus modelos y otras cosas que hace, un pronóstico de convergencia hacia 3% y no es tan pesimista. Pero no se trata de ser pesimista, tiene otros instrumentos. La idea es que al final todo converja hacia ese 3 y se vuelva a reafirmar el ancla donde debe estar, porque eso es lo importante en el esquema de política monetaria hoy en día. Ok, eso sobre inflación. Miremos un poco el crecimiento, porque finalmente las cosas están conectadas. El crecimiento también hace parte de la política macroeconómica. Veamos rápidamente la economía mundial. La economía mundial lo que me muestra es una desaceleración paulatina, ¿sí? Después de la recuperación de la crisis financiera internacional, la economía, el mundo, digamos, se ha venido desacelerando suavemente y en 2019 llegó a un punto realmente bajo, el mundo como un todo, ¿sí? Estas son las últimas cifras actualizadas por el Fondo Monetario hace unas 2 semanas. Lo que el fondo revisó recientemente, en enero, es que considera que la economía mundial llegó como a su punto más bajo y que va a empezar a rebotar poco a poco. Y tiene razones para pensarlo, digamos,
Se está viendo, por ejemplo, que la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, se está volviendo un poco más laxa. En el segundo semestre del año pasado bajaron 3 veces la tasa de interés en los Estados Unidos. Las economías del mundo se dividen en dos, unas emergentes y otras avanzadas. Las avanzadas propiamente dichas no van a tener un buen momento. Y es difícil. Es decir, en los Estados Unidos está creciendo bien, ahorita vemos, pero esta situación de tensiones comerciales, de impredecibilidad de lo que pueda seguir sucediendo, digamos, en los Estados Unidos, las tensiones geopolíticas, todo eso no augura un buen momento, tampoco en Europa. El Brexit y todo esto hace que no tengamos, digamos, por lo menos el fondo, una expectativa muy buena sobre las economías avanzadas. 7% en 2019, estos datos ya observados, pero noten ustedes que no hay una recuperación esperada definitivamente. Eso nos afecta a nosotros. Nos afecta porque también nuestros clientes afuera, pues son muchas veces las economías avanzadas y principalmente los Estados Unidos, los de nuestras exportaciones. Entonces, no podemos ser indiferentes a lo que pase allá. Para las economías emergentes hay un rebote que se está dando principalmente por un mejor resultado esperado en la India, también en Brasil. Luego miremos un poco los países. Digamos, este es el PIB por regiones del mundo. Ahí está, digamos, el mundo en su conjunto, digamos, después del 2.9 se espera un rebote, digamos, moderado para 2020. Y para 2021, 3.3, 3.4. De todas maneras, ese 3.3 y 3.4 es menor de lo que el propio fondo pronosticó en octubre. En octubre se reúnen, digamos, todos los ministros y autoridades económicas en las reuniones de otoño del Banco Mundial y el Fondo. El Fondo presenta sus pronósticos y estas revisiones son de enero de este año. Y para el año 2020 es 1/10 menor de lo que dijo en octubre. Y para 2021, 2/10, de manera que no está viendo perfectamente las cosas. De todas formas, digamos, hay unos países que les va a ir mejor que a otros. Por ejemplo, como les decía hace un momento, la India está rebotando, ¿sí? Eso está ayudando a las economías emergentes. Y hasta cierto punto, las economías de América Latina, lideradas principalmente, en este caso, por Brasil, que ha tenido, digamos, algunas decisiones que han favorecido la confianza de los mercados, como la reforma pensional que recientemente terminó de hacer Bolsonaro. Pero, digamos, esta economía que es la referente mundial muestra que los Estados Unidos están pasando por un buen momento, pero va a comenzar a perder motor, ¿sí? Va a comenzar a disminuir su ritmo de crecimiento y eso afecta al resto del mundo. Y en el caso en general de las economías industrializadas, tenemos acá, China, por ejemplo, también tiene una cierta tendencia de desaceleración porque es también afectada por las políticas comerciales de Trump. Luego tenemos una mezcla. La zona de euro, por ejemplo, se espera cierta recuperación, pero en todo caso está creciendo muy lentamente. En total, no vamos a tener un contexto mundial muy favorable para el crecimiento de Colombia. Entonces, no, cuando las protestas le piden al presidente políticas de crecimiento, bueno, hasta cierto punto se puede, pero hay que tener en cuenta que el contexto mundial no es el más favorable, ¿sí? Crecimientos débiles, digamos, en el mundo todavía. Pero hasta cierto punto y paradójicamente, las tasas de desempleo en las economías desarrolladas siguen estando bajas. Luego, uno diría paradójicamente, porque vemos que no hay digamos, el desempeño de los Estados Unidos ha estado para sus estándares todavía muy bien. La tasa de desempleo en los Estados Unidos del orden de 3.5 es históricamente baja y otras han disminuido también, como en la zona de euro, etc. El desempleo es un fenómeno difícil de entender, y aquí también. Normalmente, el desempleo es una variable que
que reacciona con mucho rezago. Aquí lo que está mostrando son buenos momentos previos, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se van a mantener esos buenos momentos que todavía estamos observando? Porque está reaccionando a resultados, digamos, anteriores, principalmente al dinamismo que venía registrando la economía de los Estados Unidos. Y noten ustedes que el mundo no está propiamente en una situación de depresión, de crisis, de confianza. No, para nada. Las bolsas, digamos, en los Estados Unidos se han desempeñado muy bien, porque los negocios no han ido mal en los Estados Unidos. Las bolsas han subido. Y en Europa, digamos, no tanto como en Estados Unidos, pero no ha habido caídas recientes. Luego, digamos, esos son ciertos síntomas que sí, que hay una recuperación lenta a nivel del mundo entero, como vimos, de 2.9 a 3.3 a 3.4. Y aquí algo más está ayudando. Están ayudando los bancos centrales. Los Estados Unidos ya están bajando otra vez la tasa de interés y eso se refleja en las bolsas. También, en el caso de la zona euro, mantienen una política laxa. Y eso nos favorece a nosotros, porque en la medida en que los bancos centrales de los países desarrollados faciliten la liquidez mundial y reduzcan la tasa de interés, eso nos va a permitir seguir recibiendo capitales y seguir accediendo a financiamiento relativamente abundante y barato. Esos son factores que nos ayudan. De manera que tenemos una mezcla de noticias internacionales no muy malas, no muy buenas, pero con las que se puede subsistir, digamos así. Y que tenemos que aprovechar, que no tenemos, digamos, una situación dramática por fuera, pero tampoco lo que quisiéramos que pasara, una economía mundial más dinámica. Y ese diagnóstico que estoy relatando se nota en las primas internacionales de riesgo, ¿sí? Las primas de riesgo, hay distintas maneras de mirar el riesgo, la volatilidad de las bolsas y los márgenes, digamos, sobre las letras del Tesoro norteamericano de los demás países. En general, digamos, el riesgo es un concepto financiero. Incluso, digamos, esto que se llaman los CDS, en inglés el Credit Default Swap, que es como la forma como yo aseguro las deudas que yo tengo con los países. Digamos, para Latinoamérica, yo puedo comprar un seguro, si me roban el carro, pues me pagan el 90% de lo que vale mi carro después de que me quiten el deducible. Los bancos que le prestan a Colombia hacen lo mismo con las deudas, y a Colombia y a toda América Latina. Van y aseguran esa deuda con otra entidad financiera. Si esas primas disminuyen es porque hay menos riesgo, como pasa también, si ya no roban carros, pues seguramente los seguros de los carros son más bajos. Entonces, así leamos el caso en particular de América Latina. Noten ustedes que América Latina no tiene una medida de riesgo muy alta. Eso es bueno, eso nos permite acceder a los mercados financieros internacionales a tasas relativamente moderadas. Eso es buena noticia. El contexto mundial, digamos, va a ser entre neutro y favorable, no tan bueno como quisiéramos, pero no vamos a tener, digamos, una situación sorpresiva desde el lado internacional. Colombia creció aproximadamente 3.2% el año pasado, pero la mejor estimación que hay en el Banco de la República es 3.2 frente a 2.6 de 2018, de manera que es una economía que viene repuntando despaciosamente, pero viene repuntando. Tampoco tenemos que ser tremendistas. Y en todo caso, si comparamos a Colombia con América Latina, pues ustedes mismos pueden hacer la comparación. Miren bien la cifra del color morado. Colombia en realidad se destaca por un crecimiento mejor que América Latina, que todos los países de América Latina. Y eso, pues, le da a Colombia cierta ventaja, porque el riesgo de Colombia entonces es un poco menor, es una economía que todavía tiene dinamismo, y lo que vemos es que toda América Latina está afectada por una
tasa de crecimiento muy baja. Ahora, la nuestra también es baja, nadie va a negarlo. Uno no sabe si tranquilizarse o ignorar. Dice, pues es que mal de muchos, consuelo de tontos. Pues sí será. Pero en todo caso, los inversionistas extranjeros están atentos a estas cifras. Dice, bueno, Colombia tiene un dinamismo, tiene todavía motores. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Sí? Quisiéramos mejorarlos, pero crecer 3.2 cuando toda América Latina, digamos, en general, no creció, pues creció 0.8 en promedio de América Latina, y nosotros crecimos 4 veces 0.8, pues bueno, tampoco es como para darnos golpes de pecho. Hay que mejorar, pero tenemos que reconocer que relativamente hablando estuvimos pues, mejor que los demás. Ahora veamos Colombia. Estos son los pronósticos, digamos, para 2019. Yo creo que ya no vale mucho detenernos ahí, porque estamos hablando casi todos de 3.2%, es el consenso, ¿sí? 3.2, 3.3, esperemos a ver qué nos dice el DANE, tengamos paciencia 2 semanas, pero más bien miremos el pronóstico de 2020. Fíjense que no llega a 3.5, es el consenso, el promedio, digamos. Hay un máximo, hay unos optimistas, hay unos muy pesimistas, pero la línea verde nos dice, mire, realmente no va a ser muy distinto si ustedes comparan 2019 y 2020. ¿Sí? Si 2019 fue 3.2, el banco hoy hizo reunión de junta directiva y ya publicó su comunicado hace un rato. Dice, el pronóstico de crecimiento para 2020 es 3.3. Bueno, entonces, digamos, la economía sigue creciendo, pero sigue creciendo a un ritmo que no permite generar suficiente empleo. Ese es el gran problema. No genera las suficientes vacantes para que nuestros jóvenes tengan acceso a empleo. Unos sí, otros no. Está generando empleo, pero no suficiente, no suficiente. Y mientras sigamos a esos ritmos de crecimiento, pues no vamos a esperar muy buenas noticias en el mercado laboral. Más aún si tenemos otros problemas, como ahorita los voy a comentar. Pero digamos, sí, estamos mejor que América Latina, pero no tenemos un crecimiento como el histórico. Además, en realidad no tenemos un crecimiento como nuestra capacidad potencial, que es, digamos, algo imaginario. Bueno, ¿cuál es la capacidad potencial? Es un poco mayor que lo que estamos creciendo. Estamos creciendo por debajo de nuestro potencial. Eso hace que quizá no tengamos suficiente dinamismo en el mercado laboral y que debemos buscar la manera de acercarnos a nuestra capacidad potencial, que es más alta, puede estar entre 5 o algo más, y que la economía, digamos, está un poco quedada todavía. Todo el mundo le gusta hacer pronósticos, todo el mundo. Esto de los de 2019, bueno, ya sabemos que 2019 en general fue 3.2. Miremos más bien 2020. 2020, aquí traje los dos, como para que ustedes noten, digamos, a vista general, de todos estos pronosticadores, que es una lista larga, están entre, digamos, 2.6 o 3.5, ¿sí? Fedesarrollo está en 3.3, que es un autorizado, digamos, centro de pensamiento. ANIF también, 3.3. Bueno, ANIF, sí. Entonces, y entre esos dos se sitúa todo el mundo. Ya dijimos, el Banco de la República está en 3.3, está más o menos de acuerdo con Fedesarrollo. Pero no, perdón, esto es 2019, pero miremos 2020. Para el Banco de la República 2019 fue 3.2 a propósito. Ahí no está. Pero miremos 2020. Lo que yo sí quisiera ver es que el límite superior es más alto que el límite superior de 2019. Y notemos que Fedesarrollo ya está un poquito más optimista y ANIF, sorpresivamente, también. Luego, tenemos cierto reconocimiento que 2020 va a ser un poquito mejor que 2019. El propio banco acaba de decir que espera 3.3, para 2019 estima 3.2, porque no sabemos la cifra. Pero en general, noten ustedes que la mayor parte de los centros de pensamiento, de los bancos, etcétera,
están alrededor de esas cifras, 3.3, 3.4, máximo 3.5. Ya los demás se salen un poco y debemos decir algo interesante. El Banco Mundial y el Fondo Monetario en este momento están de acuerdo con un pronóstico de 3.5. Ojalá tengan razón. Ojalá tengan razón. El gobierno, ahí obviamente no está, el gobierno está más del lado alto. El gobierno espera una tasa de crecimiento por encima de 3.5. Llegaron a hablar de 4, obviamente, no sé si pensando con el deseo. Es algo que estamos estudiando. El gobierno acaba de aprobar una ley y el nombre que le puso no es gratuito. Es una reforma tributaria, pero le puso ley de crecimiento. ¿Y por qué? Porque la apuesta del gobierno es una apuesta grande. Dice, vamos a bajar el costo de uso del capital, lo que le vale el capital a los empresarios, a través de la devolución del IVA sobre los bienes de capital, la devolución del ICA que paguen a los departamentos y municipios, y vamos a bajarle la tarifa general, que está en 33, poquito a poco hasta que llegue a 30, para que se estimulen a invertir y después eso a generar empleo. El gobierno ha hecho estudios de muchos países que tienen distintos costos de uso de capital, así se llama el término, unos más bajos y otros más altos, y siempre ha concluido que aquellos que tienen costo de uso de capital más bajo invierten más, y el ministro de Hacienda y el gobierno le está apostando que ese sacrificio que está haciendo en recaudo lo va a premiar en crecimiento vía mayor inversión empresarial. Ojalá tenga razón, ojalá. Nosotros hemos hecho esos estudios, pues no puedo decir que estemos totalmente de acuerdo, pero vemos un efecto marginal. Por eso seguimos proyectando 3.3% para 2020. 2021, bueno, ya está lejos, pero fíjense que tenemos cosas parecidas. Fedesarrollo sigue subiéndose, ANIF otro poquito, esperemos que pasa, falta mucho tiempo. Probablemente ya para 2021 tengamos más efecto de la ley de crecimiento, ojalá, y que el mundo nos ayude, pero como vimos ya, las economías desarrolladas van a desacelerarse de acuerdo al pronóstico del fondo para 2021, de manera que es una mezcla de cosas. Veamos después qué ocurre, pero de todas formas no tenemos todavía, digamos, crecimientos por encima de 4%, ni siquiera a 2 años vista. Este es un poco la forma nuevamente como la ve el banco. El banco usa estos abanicos donde la probabilidad está en la zona roja. Noten ustedes que, y viene de atrás, esto ya es observado, pero digamos, el banco ve un crecimiento entre 3 y 4%, crecimientos de aproximadamente 3.3 para 2020, que es más o menos la probabilidad. Pero puede pasar muchas cosas. Lo interesante, digamos, de esta gráfica no es que nos dé algo muy distinto de lo que todo el mundo está pensando, pero los colores nos muestran que hay contingencias importantes hacia arriba y hacia abajo, porque fíjense que el abanico se abre. Lo interesante de estos ejercicios es reconocer esas contingencias. ¿Dónde están? ¿Por qué puede ser mejor? Puede ser mejor si el gobierno tiene razón, por ejemplo. Puede ser mejor si los Estados Unidos siguen creciendo. Muchas veces tenemos que la política monetaria en los Estados Unidos es muy potente y está actuando porque están reduciendo la tasa de interés. Han venido noticias mejorcitas con respecto a la guerra, digamos, comercial de China y Estados Unidos. Llegaron a un preacuerdo a finales del año pasado. Cosas de ese estilo, digamos, pueden ser contingencias positivas y por eso el abanico se va para arriba. Pero puede haber otras hacia abajo también. Y aquí no estamos metiendo todavía el coronavirus, que ojalá no siga aumentando, pero eso va a ser un factor que podría complicar las cosas hacia adelante. Entonces, eso es respecto a pronósticos. Respecto, digamos, a qué vimos hasta septiembre, que es la última cifra que tenemos, si el banco corrige, estas cifras están corregidas, como dice aquí, desestacionalizado y ajustado por efectos calendarios. Digamos, es una forma de ver la cifra corregida por problemas estacionales y que a veces hay fiestas y a veces no trabajamos. Entonces, todo eso hay que limpiar
y mirar la cifra corregida por ese tipo de factores estadísticos o los festivos. Y lo que vimos es que en el último trimestre observado, el crecimiento de la economía fue 3.3. Es muy similar a lo que estamos pronosticando. O sea, los pronósticos en últimas están muy influenciados por lo que veníamos observando. Pero noten ustedes algo interesante. 3.3 crece la economía, pero la demanda interna, consumo más inversión, crece 4.8. Estamos hablando de septiembre. Entonces, si tenemos un consumo y una inversión que crece 4.8, ¿por qué el PIB crece solo 3.3? Porque gran parte de ese consumo y de esa inversión es importada. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un hueco externo. Nosotros, con nuestra demanda, le estamos ayudando a crecer a otros países, porque estamos comprando cosas de ellos. En cambio, esos países no a nosotros. Tenemos un déficit externo comercial grande y un déficit externo de cuenta corriente. Pero en últimas, eso es como una especie de escape de demanda hacia afuera. Por eso crecemos 3.3 a pesar de que la demanda interna crece 4.8. Luego, una preocupación importante es buscar reducir ese hueco externo. Se nos está escapando nuestra demanda a comprar cosas de afuera y eso afecta nuestro crecimiento. Este cuadro no lo va a leer todo, solo voy a mostrarles el tercer trimestre. No tenemos el cuarto todavía, pero miremos el tercer trimestre de 2019 para entender lo que les acabo de decir. Noten ustedes que el consumo interno, el consumo de los hogares y del gobierno en total crece 4.6. Esa no es una cifra mala. Un consumo que esté creciendo 4.6 implica que hay cierto impulso. Miren los hogares, interesantes, 5%. Ojalá estuviéramos creciendo 5%. 5%. Miren ustedes el consumo de los bienes durables de los hogares, 5.2. En general, todas las distintas renglones del consumo están creciendo bien. ¿Qué dice uno ahí? El consumidor colombiano no está echado a morir, está comprando. Y vamos a ver por qué está comprando. Está comprando bien. ¿Y sabe por qué está comprando? Porque el crédito de consumo está barato. Ahí está la política monetaria, como les voy a mostrar después. Y porque de todas maneras el consumidor no está tan asustado como parece. Más bien el que está un poquito asustado es el gobierno, 3%. El gobierno está muy reacio a consumir, que tiene que cumplir una regla fiscal, porque ha visto que sus recaudos tributarios están flojos y porque se comprometió además para 2020 a reducirle los impuestos a los empresarios, con la apuesta que ya les expliqué. Obviamente tiene que ser muy cauto en su consumo. Pero así y todo, el consumo crece 4.6. Ahora miremos la inversión, lo que llamamos los economistas la formación bruta de capital. Miren la cifra, 8.6 en el tercer trimestre. Incluso si quieren, noten que esta tendencia ha venido aumentando en el caso de la formación bruta de capital. Y ahí tenemos una mezcla de cosas, pero particularmente miremos lo que nos impulsa la formación bruta de capital, la maquinaria y el equipo, 11%. Y noten ustedes que es una cifra que ha estado alta, pero gran parte del problema es que esa maquinaria y equipo es importada. Entonces, sí, está aumentando la maquinaria y equipo, pero son tractores, son máquinas que están llegando de afuera. Eso es nuestra dificultad. Digamos, tenemos otros rubros, digamos, recursos biológicos cultivados. Esto es renovación, digamos, un poco de los suelos, y yo no entiendo exactamente lo que hay ahí, pero tenemos una buena cifra. Otros edificios e infraestructura, fíjense, 6%, tampoco mal, pero la vivienda realmente nos está generando un lastre y lo sigue generando, y la vivienda es lo más importante de la formación bruta de capital de un país.
No estamos construyendo vivienda, se está dejando de construir vivienda mientras se venden los inventarios. Y eso lo ve uno, cuando usted va por las calles, se vende, se arrienda, se vende, así. Y mientras eso no se reduzca, los inversionistas no van a continuar construyendo nueva vivienda. Hasta cierto punto eso ha mejorado. No, mire, tampoco hay que ser injusto, pero no ha mejorado por la vivienda total, sino por la vivienda de interés social. El gobierno viene haciendo un esfuerzo ahí, está dando subsidios y está poniendo todo su fuerza en la vivienda de interés social, pero lo que pasa es que la vivienda de interés social es una parte relativamente pequeña de la vivienda total. La vivienda total es la vivienda de estratos 3, 4, 5 y 6, sobre todo 4, 5 y 6, de ahí para abajo está subsidiada. Y la parte que subsidia ha logrado mejorar esta cifra, que en el primer trimestre fue un desastre, pero sigue siendo negativa. En todo caso, 8,6 en total no está mal. ¿Y por qué solo crecemos 3,3? Lo que yo les decía, noten ustedes, demanda interna crece 4,8, ya lo vimos en la gráfica. Exportaciones 1,8, importaciones. Aquí tenemos el escape de demanda, ¿de acuerdo? No hay que ser un economista para entender que nuestra demanda se está escapando para afuera y que finalmente tenemos una tasa de crecimiento insuficiente a pesar de tener una demanda interna creciendo 4,8%. Si yo miro esas cifras, diría, hola, lo que necesitamos es una estrategia de exportaciones que nos cambie esa realidad, ¿sí? Importar, necesitamos importar, porque uno no produce muchas cosas, uno no produce muchos insumos, no produce maquinaria y equipo, no produce tecnología, aquí en este país muy, digamos, insuficiente. Para crecer necesitamos importar. La culpa no es que importemos, la culpa es que no exportemos. ¿De acuerdo? Y ese es un tema, digamos, de análisis hoy en día en el Banco de la República y en el Ministerio de Comercio Exterior. Voy a rápidamente, para no cansarlos, viendo el consumo, ya lo vimos, esto gráficamente, ¿sí? El consumo de los hogares, el consumo del gobierno, ya vimos que el consumo de los hogares va mejor. Esto un poco el resumen gráfico de los cuadros que vimos. Noten ustedes que el consumo de los hogares crece, pero la confianza del consumidor está en terreno negativo. O sea, si nosotros logramos, digamos, apuntalar la confianza del consumidor, con las tasas de interés bajas que tenemos, que ya les voy a mostrar para terminar la charla, podemos impulsar más. Porque noten ustedes que el consumo de los hogares no está malo, a pesar de que la confianza está débil. ¿Cómo se mide la confianza? La confianza es complicada. ¿No? ¿Cómo le mide la confianza a un amigo? La confianza se mide con encuestas. Usted le pregunta a los hogares, llama a los consumidores, se desarrollan esas encuestas. ¿Usted cómo ve su situación económica hoy en día? ¿Mejor, peor o igual a hace un año? ¿Cómo ve su situación económica dentro de un año? ¿Mejor, peor? Entonces, las respuestas son cuantitativas. Si es positivo, usted pone 1. Si la ve igual, pone 0. Si la ve negativa, pone -1. Y al final usted coge y suma todos esos números, y si está en terreno negativo, es porque predominan los -1. Si está en terreno positivo, es porque predominan los +1. Y lo que notamos ahora es que están predominando los negativos, y por eso la confianza puede medirse cuantitativamente a partir de encuestas de un concepto que es completamente, digamos, etéreo, que es la confianza. Pero los estadísticos saben hacer esas cosas y hacen las series y notan cómo en este momento la confianza está muy débil. De hecho, por ejemplo, esa confianza cayó mucho con la caída del precio del petróleo. Porque ¿qué vieron los consumidores? Uy, lo que vendemos se nos fue al suelo. La confianza se nos dañó también en el 2015 y sigue baja ahora. Pero el consumo de los hogares no. Entonces, lo que habría que hacer es, junto con ese estímulo que se está dando por otro lado, si logramos mejorar la confianza, seguramente tendríamos mejores resultados para el consumidor. La formación bruta de capital, ya lo vimos, va bien, ¿sí? Va mejorando. Si logramos, digamos, una mejor ejecución de las obras públicas, de las 4G, de las obras civiles, digamos, del gobierno, lograríamos impulsar aún más la formación bruta de capital. Y la confianza de los industriales, digamos,
industriales, consumidores. La de los consumidores ya la vimos, que está por aquí abajo, pero digamos, noten ustedes que los comerciantes y los industriales tienen una confianza un poquito mejor que la de los consumidores, particularmente el comercio, ¿sí? El comercio tiene una confianza positiva, las ventas no han estado mal, y no han estado mal porque el consumo ha estado bien, o sea, es coherente el resultado. Pero si logramos mejorar el consumo, también la confianza de los industriales va a mejorar y esta economía empieza, digamos, a aumentar su dinamismo. Luego, eso es importante. El tema, digamos, cualitativo. Esto es el PIB por el lado de la oferta, no me voy a detener. Lo único que quisiera mostrar es que todas las ramas de actividad, digamos, en su conjunto crecieron, excepto esta, y esta se llama construcción, y principalmente edificaciones. Ahí tenemos nuestro talón de Aquiles todavía. Pero las ramas de actividad todas crecieron, obviamente en total crecen 3,3, porque viendo el PIB desde el lado de la oferta, hay unas mejores que otras, particularmente el sector financiero, digamos, por aquí 7,4, actividades financieras y de seguros siguen creciendo bien, porque sigue entrando crédito a la economía y eso está apuntalando el consumo y también el propio crecimiento del sector financiero. Y llegamos a la parte que no quisiéramos ver, pero que hay que relatar, y es nuestro desempleo, ¿sí? Fíjense que Colombia tiene un desempleo, digamos, para las cifras de 2019 de 10,6 y el pronóstico para 2020 no es muy distinto, 10,3. Hay países que están mejor en términos de desempleo. Usted ve Chile, a pesar de todo lo que está pasando allá, tiene un desempleo que ya quisiéramos tener nosotros, ¿sí? Desde luego Brasil y bueno, Venezuela para qué, pero Brasil por encima de nuestras tasas de desempleo, Mercosur, pero nosotros estamos del lado izquierdo, en todo caso, del lado alto del desempleo, ¿sí? Todos estos, América Latina en su conjunto está en un desempleo de alrededor de 8,5%, final 2019, 8,3 pronóstico. Es donde vemos que nosotros tenemos un problema en nuestro mercado laboral, definitivamente. Y efectivamente, aquí lo vemos. El desempleo total ha venido aumentando, y esto con cifras desestacionalizadas, porque el desempleo es muy estacional. El desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas del país también. Entonces, aquí tenemos una situación que es necesario todavía solucionar, entender ante todo. No es fácil entender el fenómeno del desempleo, pero en últimas se relaciona mucho con un crecimiento débil de la economía. Parte de las cifras de desempleo parecen explicarse, y eso es una hipótesis, por incrementos salariales del salario mínimo que en los últimos 5 años han estado altos. Pero digamos, ustedes saben que aumentó 6% en 2019 para 2020 y había aumentado en 2018 también, para 2019 6%, 2 veces casi la tasa de inflación. ¿Hasta dónde, digamos, esto puede afectar la empleabilidad de los nuevos aspirantes? Es una situación que hay que ver. Pero antes que verlo en términos nominales, yo creo que es mejor ver la cifra en un índice. Son índices, 84 de 100, y lo que observamos en índices reales, es decir, descontando la inflación y viendo la evolución, es que definitivamente el salario mínimo en términos reales ha venido aumentando. Y eso aumenta la carga para el empleador, si además se tiene en cuenta todas las prestaciones y costos asociados a la nómina, y eso pues evidentemente no es el mejor estímulo para el empleo. Para terminar, voy a hablar muy rápidamente de las tasas de interés. El Banco de la República es el responsable pues de la inflación, pero con la tasa de interés afecta también muchas más cosas que la inflación. Influye sobre el crecimiento, porque influye sobre el crédito. Entonces noten ustedes que cuando vemos la tasa de política, que es la que maneja el Banco de la República, en comparación a otros países, 4,25, y hoy se reafirmó el 4,25, digamos, está más o menos en el intermedio de los países con los que estoy comparando ahí, países emergentes. Digamos, cada país tiene una situación distinta. En términos reales,
nuestra tasa de política es baja, si usted le quita la inflación o le quita las expectativas de inflación, como se puede también hacer. Pero digamos en términos reales es una tasa que muestra una política monetaria de estímulo, es una tasa baja y que debería estar influyendo sobre las demás tasas de la economía y sobre el crédito. Vamos a ver si es cierto. Y vía crédito sobre el consumo, por ejemplo, y la inversión también. Esta ha sido la política del Banco de la República con su tasa de interés, que llamamos la tasa de política o la tasa de intervención. Durante aquella época dura de 2015-2016 que les mostré, al banco le tocó subir la tasa. Así fueran alimentos, así fuera por tasa de cambio, pero como también se le subió un poco las expectativas, como recordamos, subió la tasa de 4,5 a 7,75. Es una política, digamos, de poner el freno de mano y tratar de contener el aumento de las expectativas para cuidar la credibilidad y el ancla. Pero una vez pasó la tormenta, esta subida de tasa se devolvió completamente. De hecho, un poquito más, y hoy en día está 4,25. Lleva 22 meses con la decisión de hoy, esa tasa. Y es una tasa que, como les dije, en términos reales es 0,82. Yo diría que es una tasa, es una postura expansiva de la política monetaria, como dice ahí, le está ayudando a la economía hasta donde pueda a tener una mejor actividad económica. Y en parte, eso es lo que explica que la demanda interna esté aumentando 4,8. Eso en parte se debe a esta política monetaria que vemos aquí. Y de hecho, para mostrarlo, veamos cómo las tasas de interés, digamos, de los distintos modalidades de crédito tienen cierta tendencia decreciente, todas. Obviamente esta escala no es la más útil, ahorita les muestro otra, pero de todas formas, las tasas de captación, las tasas de crédito de consumo, de crédito ordinario, que es para los empresarios, de crédito preferencial, que es también para los empresarios, incluso las de tarjeta de crédito que usamos todos, todas tienen cierta tendencia reflejando esa política monetaria laxa, expansiva. Pero digamos, lo vemos aquí mejor. Aquí estamos básicamente comparando la tasa de interés de las distintas modalidades financieras de crédito entre diciembre de 2016, diciembre de 2016 y enero 10 de 2020, o sea, dos puntos extremos, ¿sí? Porque acuérdense que en diciembre estuvo allá en 7,75. Y lo que vemos es que la tasa de política misma disminuyó 3,5, de 7,75 a 4,25, ahí está, hagan la resta, 3,5. Y ese 3,5 que disminuyó el banco, se transmitió, como llamamos, a todas las demás tasas, a todas, a las tasas de tarjeta, de preferencial, ordinario, incluso a una medida que hace el gobierno de la tasa de usura. De consumo, por ejemplo, es importante, 2,6. La tasa hipotecaria, en fin, todas las tasas han disminuido. En particular, noten ustedes, la tasa de consumo no ha disminuido tanto como la de política, pero ha disminuido. Y la tasa de los empresarios. Entonces, todas las tasas muestran o siguen, digamos, hasta cierto punto la guía de la política monetaria, de la tasa de interés de política. ¿Y eso para qué sirve? Aquí simplemente es una comprobación de que hay transmisión, de que cuando la tasa sube, las demás suben. La tasa de política es la morada y las otras son las que estoy comparando. Noten ustedes que la política monetaria es efectiva, transmite, a veces más, a veces menos, según sea la tasa, pero en particular miremos, por ejemplo, la tasa de consumo. Eso es la tasa de los bancos. Todas responden, pero la de consumo, por ejemplo, se tardó un poco de tiempo, hay que decirlo, se tardó. La política monetaria había reducido su tasa, esta es la tasa de política monetaria. La tasa de consumo se demoró y eso fue un asunto de preocupación. Dice, pero ¿por qué? Si en las demás tasas se transmite bien, noten ustedes, si en el crédito ordinario, que es el de los empresarios, se transmite, y de hecho se transmitía más que la propia tasa de política, noten ustedes. ¿Sí? Hay una respuesta contundente del crédito ordinario para los empresarios, pero no para los consumidores. Y teníamos esa preocupación, algo pasa. Y era que los bancos veían riesgo, veían
una situación que no querían dar ese paso. Finalmente lo dieron y noten ustedes que hoy en día la tasa de crédito de consumo disminuye más del acumulado de la tasa de política. Y eso es bien interesante, porque al final se demoró, pero llegó. Y por eso el crédito de los hogares está reaccionando. O sea, la política monetaria actúa. A veces se demora, pero actúa. Tarjeta de crédito también, noten ustedes. Hoy en día estamos pagando tasas de tarjeta más moderadas gracias a la reducción de los 3.5 puntos de la tasa de interés de política. Ok. ¿Y eso para qué sirve? La tasa en sí misma es una cosa. Lo importante es más, está más allá. Lo importante es el crédito. Y claro, noten ustedes que el crédito está reaccionando. El crédito de consumo, que es este azulito, está aumentando. El crédito comercial, el crédito de vivienda y en general el crédito total está subiendo a 15%. Eso es un factor que está ayudando a la economía a crecer. No es todo, pero no fuera por esto, no tuviéramos un resultado de crecimiento del PIB de 3,2 o pronóstico 3,3 este año. O sea que es un factor importante. El estímulo se puede dar siempre que uno no ponga en peligro la meta de inflación, siempre que no ponga en peligro el ancla de la credibilidad. Porque de nada sirve dar un estímulo y después perder, digamos, la credibilidad en la meta de inflación. El banco está dando ese estímulo y desde hace 22 meses y lo sigue suministrando a pesar de que la inflación no está en la meta. Pero tampoco puede exagerar la nota de decir yo voy a estrangular esta economía para que la inflación esté en la meta. Pues obviamente que lo logra, pero a costa de perjudicar el crecimiento. Entonces siempre hay ese trade-off entre crecimiento e inflación. Y por eso muchas veces las votaciones en la junta directiva, como el doctor Vallejo sabe muy bien, son divididas, porque hay quienes se preocupan más por la inflación, otros más por el crecimiento, pero finalmente, últimamente ha habido consenso en mantener una política monetaria que impulse la economía porque se necesita, que la inflación está en 3,8, bueno sí, pero hay que buscar que ella vuelva, pero al mismo tiempo hay que cuidar el crecimiento. Bueno, estas son las mismas cifras por modalidad, pero en términos reales, quitándole la inflación. Y no observemos, yo quería mostrar esto porque el consumo en términos reales, digamos, está aumentando a tasas de 11% recientemente. Luego, quizá yo me equivoqué aquí, entonces el consumo en realidad parece que fuera es un problema de colores, pero si le quito la inflación, ahora sí me descubro que el consumo está aumentando, porque aquí sí no hay duda, a 11,7, de manera que el consumo está generando impulso a la demanda interna y ya lo vimos en los hogares. Cuando se hacen encuestas, que es otra manera de ver, preguntar a la gente, oiga, ¿usted cómo ve la disponibilidad de crédito? La respuesta es contundente, es una disponibilidad alta. La mayor parte de la gente, casi el 68% del público encuestado dice, no, crédito hay. Entonces, bueno, hora de endeudarse. Y de hecho, la cartera, que es el stock de crédito como porcentaje del PIB, noten que viene aumentando. En el caso del consumo como porcentaje del PIB viene aumentando, de vivienda, la cartera, digamos, toda la cartera como porcentaje del PIB, la cartera comercial ha venido aumentando. En general, digamos, esta es la penetración del crédito a la economía y en general muestra tendencias positivas, lo cual muestra que la política monetaria y el estímulo que busca dar se ha concretado en un crédito total a la economía positivo. Conclusiones, 4 conclusiones y termino. En 2019 la tasa de inflación aumentó moderadamente por choques transitorios, tasa de cambio y alimentos nuevamente. Las expectativas de inflación para 20 y 21 se mantienen por encima de la meta de 3%, el banco todavía tiene que trabajar, mantener el estímulo hasta donde más pueda, pero sin arriesgar esa meta y la credibilidad sobre todo. La economía continuó su senda de recuperación en 2019, pues en 2018 acuérdense que había crecido 2,6 y seguramente llegamos a 3,2 en su senda de recuperación en 2019 y se espera que la actividad económica mantenga un ritmo similar en 2020. No vamos a esperar milagros, pero tampoco, digamos, vamos a echar para atrás.
La política monetaria ha mantenido una postura expansiva, como venía diciendo, durante los últimos 21, hoy 22 meses, que ha estimulado el crédito, el consumo de los hogares y el crecimiento de la demanda interna. Los pronósticos de inflación del Banco de la República convergen hacia la meta de 3% a fines de 2020. Digamos, es el resumen de los mensajes. Se me escapa un mensaje. Tenemos un hueco externo muy grande, superior a 4%. Realmente nuestro pronóstico de cuenta corriente, de balance en cuenta corriente, que es el equilibrio externo, es menos 4,4. El año pasado fue menos 4,3. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en nuestra capacidad de vender hacia afuera, y eso es un tema que ojalá puedan tratar en otra conferencia magistral por algunos colegas míos que están estudiando el tema con muchísimo detalle. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención.